Bienvenidos, vamos a analizar el mito de Frankenstein. Frankenstein es un libro que se puede considerar un libro romántico del género de horror. Algunos incluso lo meten en ciencia ficción primitiva. Es un género de romanticismo gótico inglés, escrito por una mujer muy especial llamada Mary Godwin Wollstonecraft, que firmó la segunda edición de este libro como Mary Shelley, y la vamos a conocer como Mary Shelley. Ahora, antes de hablar de la trama del libro y su interpretación hermenéutica y filosófica, tenemos que conocer un poco sobre la vida de esta mujer y sus antecedentes, porque toda obra está ligada a su autor. O sea, esto de separar la obra del creador es totalmente absurdo. Las obras son hijos de los creadores, y si no entendemos a ellos y su contexto vital, psicológico, histórico y político, pues hacemos una hermenéutica muy pobre de la obra. La obra no está en el texto, como dicen los estructuralistas, ¿no? Es mucho más allá que eso. La tesis de Frankenstein es, pues, la clásica tesis romántica que el propio Francisco de Goya y Lucientes, este gran pintor español, coloca en su célebre dibujo: el sueño de la razón produce monstruos. Estamos viendo el dibujo de Goya, y entonces vemos a un hombre que es un joven que ha arrojado la pluma y desesperado está lamentándose sobre un libro, está vestido a la moda de los filósofos ilustrados, y detrás pues hay un gato que es un símbolo satánico que lo mira fijamente, y unas lechuzas que son las lechuzas o los búhos de Atenea, la diosa de la inteligencia. Esto nos recuerda al busto de Palas, ¿no? El cuervo que se coloca sobre el busto de Palas en el célebre poema de Edgar Allan Poe, que es otro poema romántico. Y aquí las lechuzas de Goya pues son amenazantes, están amenazando, están lastimando al hombre de la ilustración desesperado. Y hay un moto, hay una frase que dice: el sueño de la razón produce monstruos. ¿De dónde viene esto? Bueno, viene de muchos que se angustiaron cuando leyeron la Crítica de la razón pura de Immanuel Kant. Immanuel Kant, en la Crítica de la razón pura, le pone un límite a la racionalidad y nos regala un tipo de oscuridad. O sea, es una paradoja como el padre de la ilustración se convirtió de manera indirecta en el padre de un romanticismo gótico tenebroso. Y bueno, esto nos lleva hacia la autora de este libro, Mary Wollstonecraft Godwin, que en realidad debería ser Godwin Wollstonecraft, pero ya se puso primero el apellido de su madre. Pues nació en Londres en 1797, es decir, en el umbral de lo que va a ser el siglo XIX. Ahora, lo interesante es que ella es una hija de dos figuras geniales: de William Godwin, su padre, que fue un filósofo anarquista, un teórico anarquista y pacifista, que después su pensamiento iba a dar origen pues al socialismo utópico, por ejemplo de Owen en 1830, entre otros, ¿no? Y de una mujer que es una filósofa que vivió la Revolución Francesa y el terror, a pesar de ser inglesa. Ella estuvo en Francia en los años de los guillotinamientos, llamada Mary Wollstonecraft. Tanto William como Mary, estoy hablando de los padres, predicaban el amor libre, lo cual era un escándalo en la sociedad francesa e inglesa de aquella época. Estamos hablando finales del siglo XVIII, en plena época de la Ilustración. La madre, Mary Wollstonecraft,
pues era una mujer que creía en la libertad sexual de las mujeres. De hecho, ella fue amante del pintor suizo Henry Fuseli, otro romántico gótico, pero el gran amor de su vida fue un aventurero estadounidense llamado Imlay, que la abandonó con una hija llamada Fanny, que fue la primogénita de Mary Wollstonecraft. Y entonces ella, temiendo por su cabeza, porque los jacobinos amenazaban con guillotinarla en el terror como si fuera una espía inglesa, pues encontró cobijo en William Godwin, que se casó con ella para protegerla, y ella tuvo que regresar a Inglaterra casada con William Godwin. Y Mary Wollstonecraft hizo un libro que se llama La Vindicación de los Derechos de la Mujer, donde ella le pedía a los hombres que por favor trataran a la mujer como si fueran de su misma especie. Esa es la tesis de la vindicación de los derechos de la mujer de Wollstonecraft. ¿Por qué? Porque Edmund Burke había escrito unos años antes un libro llamado La Vindicación de los Derechos del Hombre, donde criticaba a los revolucionarios franceses que habían dado los derechos del hombre pero no los habían respetado, precisamente por el terror del guillotinamiento. Y entonces ustedes recordarán a Olympia de Gauche, esta revolucionaria francesa que les recriminó a los jacobinos: ok, los derechos del hombre, pero ¿dónde están los derechos de la mujer? Y a ella la guillotinaron. Entonces la vindicación de los derechos de la mujer es una vindicación que la mujer tiene derecho al amor libre, tiene derecho a la educación. Para Mary Wollstonecraft, si la mujer quiere tener los mismos derechos del hombre, tiene que ser educada y admitida como una ilustrada más. Evidentemente, los conservadores ingleses y los jacobinos franceses no vieron a esta filósofa con buenos ojos, tanto así que en algunos anuales o revistas muy conservadoras de la época colocan a Mary Wollstonecraft como sinónimo de prostituta. Es decir, ella en vida y después, peor, tuvo una reputación de una mujer degenerada. Y entonces, esa fue la madre de nuestra autora. Si tú eres hija de un anarquista y de una filósofa de ese talante despreciada por casi todos, pues vas a ser una niña bastante especial. Mary Wollstonecraft parió a la que conoceremos como Mary Shelley y murió unos días después. Por una complicación, se le infectó cuando sacaron su placenta. En aquella época las parteras y los médicos no se lavaban las manos y murió de fiebre pauperal. Es decir, Mary no conoció a su madre más que idealizada. La conoció y vituperada también. La conoció por medio de sus libros. Ella tuvo los libros de su mamá siempre a la mano y también las críticas que recibió su madre, lo cual pues a ella le afectaron mucho, porque era considerada como una hija del pecado. Su padre, William Godwin, se casó con otra mujer después de con Mary y tuvo otra hija llamada Claire. Mary no se llevó nada bien con su nueva madrastra, la esposa de William Godwin, una mujer bastante vulgar y nada ilustrada, lo contrario a su padre, pero su padre, digamos que se dejó someter por esa nueva mujer. A pesar de que su padre tuvo 3 hijas, Fanny, que no era su hija, se la adoptó, que fue la primera hija de Mary Wollstonecraft, luego Mary Shelley y la tercera, que vamos a llamar Claire Claremont, aunque se llamaba Jane, tuvo un hijo llamado William Godwin. Solo permitió que el hijo se educara. O sea que Mary no fue a la escuela, porque era mujer. Pero Mary tenía un libro de su madre llamada 10 Lessons o 10 lecciones para los niños, y entonces Mary fue autodidacta. Aquí es algo para los psicoanalistas, aquellos que les gusta el psicoanálisis, que psicoanalizan la novela de Frankenstein a partir de los traumas infantiles de Mary. No conoció a su madre, la idealizó por un lado, pero su padre siempre la despreció. No quiso a Mary, no tuvo el afecto de su papá y toda la vida ella buscó el afecto de su padre. No sabemos por qué no tuvo el afecto de su padre. Ella se sentía muy fea a comparación de su hermana Fanny y su padre siempre la despreció intelectualmente, pero desde niña Mary, escondida, veía a los amigos de su padre, que eran nada menos que los mejores poetas románticos de su época, Coleridge. De hecho, Mary escuchó los versos de la balada del viejo marinero cuando era niña en la casa de William Godwin, o también Wordsworth.
y visitaban a Godwin. Entonces Mary desde niña escribió. De hecho, su primera publicación, la formal, es decir, le publicaron su primer poema cuando ella tenía 9 años de edad. Y a los 11 años ella ya dominaba no solo el francés, sino también el alemán, el latín y el griego, o sea, lenguas muertas, lo cual le permitió leer filósofos en su lengua original. Y ella se hizo aficionada de 2 grandes filósofos de su época, Jean-Jacques Rousseau y Immanuel Kant, que son totalmente distintos. De hecho, en la novela de Frankenstein nosotros podemos hacer un espejo ético entre Víctor Frankenstein, que sería una especie de transmutación de la ética kantiana. Recuerden que Kant piensa que el hombre es malo por naturaleza, que el hombre nace pervertido. Kant lo llama el mal radical y que solamente la razón puede disminuir la maldad en el hombre. Es decir, el hombre es un animal que necesita un amo. Ese amo es la razón, dice Kant. Bueno, ese es Víctor Frankenstein. Mientras que la criatura, el que llamamos monstruo, que no tiene nombre, es una especie de trasunto de la ética de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau piensa lo contrario a Kant, piensa que el hombre es bueno por naturaleza, se conoce como el mito del buen salvaje. En Emilio o de la educación, Rousseau defiende que los niños son bondadosos e inocentes y que la civilización los pervierte. Por lo tanto, la sociedad hace malvado al monstruo y lo obliga a matar, se pervierte. Entonces tenemos aquí una especie de tesis y antítesis entre la ética kantiana y la ética rousseauiana, simbolizados por Víctor Frankenstein, el doctor Frankenstein y su criatura. Y esto se puede pues rastrear hasta las lecturas infantiles de Mary Shelley, de Kant y de Rousseau. Bueno, cuando Mary se hace adolescente, sucede un terremoto en su vida. Un joven de 22 años llamado Percy Bysshe Shelley, un baronet, un aristócrata muy hermoso, un rubio, es expulsado de la Universidad de Cambridge. ¿Por qué? Porque es anarquista, es ateo y es pacifista y vegetariano. Y es algo que no se puede, sobre todo el ateísmo ni el anarquismo, aceptar en una universidad cristiana. Su abuelo le quita toda la herencia y Shelley le escribe a su ídolo, que es William Godwin. Dice: yo seguí sus ideas anarquistas, quiero ir a visitarlo y voy a vivir con usted. Entonces Shelley llega a Escocia, donde estaba viviendo Godwin en aquel momento, cuando tiene 22 años, y conoce a las hijas de Shelley, a Fanny, a Mary y a Claire. Y entonces Shelley también predica el amor libre, que es lo que predicaban los anarquistas de aquella época. Pero Shelley está casado y tiene una hija, lo cual es ridículo para un anarquista estar casado, pero bueno, era porque si no, no le daban derechos a sus hijos. Y entonces abandona a su esposa y abandona a su primera hija para retosar con las hermanas Godwin, digámoslo así. Predica amor libre, las 3 se enamoran de él, de hecho las 3 se van a embarazar de él, pero la que más ama a Percy es Mary. Y de hecho ella le confiesa su amor y le jura serle fiel en la misma tumba de su madre, de Mary Wollstonecraft, en la lápida. Muy romántico, muy gótico el asunto, en St. Peter's Churchyard, en el cementerio de San Pedro. Y entonces ahí ella le dice: te seré fiel hasta la muerte, le dice a Percy. Ella tiene 16 años. Y entonces comienza una aventura erótica, intelectual, filosófica y sobre todo literaria, porque Mary es una poeta, es una escritora, y Percy es uno de los mejores poetas de todos los tiempos, uno de los poetas más exquisitos. Y es interesante porque Percy está obsesionado con la figura de Prometeo. Él fue el que tradujo del griego al inglés el Prometeo encadenado de Esquilo, y esto es algo muy importante para Frankenstein. Bueno, la vida de estos poetas románticos es muy caótica. Evidentemente Godwin hipócritamente no sigue sus propias propuestas anarquistas y está escandalizado con lo que su hija está haciendo, pero a ella no le importa.
Y entonces Shelley y Mary deciden escapar de Inglaterra, sobre todo porque la policía, tanto en Irlanda como en Inglaterra, está persiguiendo a Shelley. Porque él hizo algunos textos como La necesidad del ateísmo, o uno que se llama La reina Mab, que es un panfleto anarquista y pacifista, y está insultando a pues, aristócratas de su época y gobernantes de su época, y lo está persiguiendo la policía. Entonces él escapa de Inglaterra con Mary embarazada de él. Fanny, la hermana mayor de Mary, se suicida. Se suicida con veneno, mientras que la esposa de Percy se suicida arrojándose a un río, precisamente por el abandono de Percy. Entonces Mary empieza muy pequeña a acumular ciertos shocks o traumas psicológicos, se siente culpable de la muerte de su madre, algo que es totalmente irracional, pero sucede, y se siente culpable de la muerte de su hermana mayor y se siente culpable de la muerte de la esposa de Shelley. Para colmo de males, su primera hija muere a los pocos meses de neumonía porque son muy pobres y no tienen dinero, entonces va acumulando traumas. Percy escapa con ella y con Claire, que es su otra amante y que es la hermana de Shelley, porque admiten el amor libre. Y entonces viajan por Suiza, Alemania e Italia principalmente durante años. Visitan las grandes ruinas, sobre todo en Italia y en Grecia. Los románticos idealizan una Grecia muy interesante. Y entonces Percy empieza a escribir un poema que es magnífico, se lo recomiendo. Es una obra de teatro en forma de poesía que se llama Prometeo liberado. Es una belleza, léanlo en inglés, es una de las obras más hermosas de la literatura universal, Prometeo liberado. Donde evidentemente Prometeo pues es la figura de Lucifer, el que lleva la luz, el que lleva el conocimiento y se libra de las cadenas de un dios tirano. Es una oda al ateísmo. Bueno, Mary le ayuda con esta obra y en Italia Percy conoce a otro de los mejores poetas de todos los tiempos, que es Lord Byron. Y Claire se vuelve loca por él, se enamora de él e incluso llega a embarazarse de Byron, tiene una hija con Byron, porque Byron pues es uno de los poetas más seductores en la historia de Europa. Se conocen en una ópera y platican un poco, pero después se separan. Y así llegamos al año de 1816. 1816 se le conoce como el año sin verano, porque a finales de 1815 un volcán explotó en Tambora, en Indonesia, una isla del archipiélago indonesio, pero la explosión fue tan brutal que las cenizas volcánicas quedaron o taparon los rayos del sol en la atmósfera, sobre todo en el hemisferio norte, durante más de un año. Entonces ese año no hubo una buena fotosíntesis. La verdad es que hubo hambrunas por todo el mundo, las cosechas se echaron a perder y no hubo verano en el hemisferio norte, no hubo grandes tormentas eléctricas, fue un micro invierno nuclear, lo conocemos así. Por eso pintores como William Turner hicieron muchos paisajes tan góticos o extravagantes en 1816 por los grandes paisajes terribles y oscuros que hubo ese año. Bueno, ese año Lord Byron rentó Villa Diodati junto al lago Leman, el lago de Ginebra en Suiza, a la vera de los Alpes suizos, un paraíso de belleza sublime como le gustaba a los románticos, donde había vivido ahí Rousseau y antes John Milton. Entonces Byron lo rentó a un precio exorbitante para vivir ahí el verano. Y entonces invitó a los Shelley y a Claire Clairmont a que lo visitaran en el lago Leman. Y ahí fueron Shelley y Mary, que rentaron una villa junto a Villa Diodati, pero se veían diario en la villa. Y ahí estaba el criado de Byron llamado William Polidori, que era un médico bastante extravagante que también estaba enamorado de Lord Byron, que tenía serios problemas psicológicos. Y bueno, Shelley era adicto principalmente a ciertas drogas alucinógenas y también a otros opiáceos como el láudano. Y entonces entre alucinógenos, láudano, paisajes eléctricos y góticos, pues ellos departían en sus sesiones literarias en Villa Diodati.
Mary estaba leyendo principalmente artículos científicos de Humphrey Davy, que es uno de los padres de la electroquímica, pero también de Erasmus Darwin. Erasmus Darwin, el abuelo de Charles Darwin, había hecho experimentos con gusanos, ¿no?, para ver si podía hacer vida de la nada. Y Mary estaba obsesionada con estos experimentos, también Percy Shelley y el propio Polidori. Y si ustedes leen Frankenstein, en la edición de 1831, precisamente Mary le dedica la segunda edición a la memoria del doctor Darwin. Y en el prólogo de 1818, Percy habla de los experimentos de Darwin, pero están hablando de Erasmus Darwin, que había hecho un poema científico y biológico evolutivo llamado El Templo de la Naturaleza, al cual Mary era muy adicta. Pero también había leído los trabajos de Joseph Priestley, uno de los padres de la química moderna, justamente el que descubrió, junto con Lavoisier, digamos, el oxígeno, entre otros avances de la época. Entonces Mary estaba obsesionada con los temas científicos y principalmente biológicos de su época. Y entonces así llegamos pues a la célebre noche de la génesis de Frankenstein. No pueden salir a navegar porque hay una tormenta eléctrica muy fuerte. Y entonces Lord Byron saca un libro que se llama Fantasmagoría. Es un libro de historias de terror, de cuentos de fantasmas alemanes. Y le dice a sus contertulios: vamos a hacer un concurso a ver quién escribe la mejor historia de terror, de fantasmas, y ganará y será el mejor poeta. Mary era una joven que se sentía menos a Lord Byron y a Shelley, los consideraba, pues, lo cual eran unos grandes genios, unas grandes figuras poéticas y filosóficas, y no se atrevía mucho a hablar en frente de ellos. Polidori estaba neurótico. Byron lo trataba como el peor de las ratas, porque Polidori estaba enamorado de Byron y entonces siempre lo despreció. Y esa noche Shelley no escribió nada, estaba pues digamos sobredosificado de lauda, ¿no? Entonces no pudo escribir, el gran poeta Percy Shelley. Lord Byron escribió un cuento que lo dejó a medias sobre vampirismo, y el único que escribió fue Polidori, su célebre cuento El vampiro, que pues tuvo mala suerte para él porque fue adjudicado a Lord Byron. Y entonces ya en vida Polidori nunca vio el éxito. Es uno de los cuentos que inaugura la literatura vampírica moderna, porque coloca al vampiro como un aristócrata que seduce a las personas, es decir, un Lord Byron, ¿no? Antes de Polidori, los cuentos de vampiros, los vampiros eran horribles, eran muertos vivientes, eran como zombies. Y a partir del Polidori, los vampiros van a ser sexualmente muy atractivos y seductores. Bueno, Mary no escribió nada esa noche. Estaba asustada, en sus propias palabras. Todo esto lo conocemos por el diario de Polidori y por las memorias de Mary Shelley. Ellos nos los cuentan. Y entonces, una noche en Villa Diodati, Mary soñó con el capítulo 4 de Frankenstein, con una criatura enorme en una plancha y un joven científico o médico que se inclinaba. La criatura se levantaba, el médico se horrorizaba y Mary despertaba asustada. Entonces escribió su pesadilla como cuento y se le enseñó a Byron y a Shelley. Y ellos dijeron que pues era un cuento muy mediocre, pero que tenía una posibilidad si lo ampliaba para hacer una historia más profunda, más grande. Entonces, de 1816 a 1818, Mary se dedicó a escribir esta célebre novela de Frankenstein. La publicaron en 1818 en forma anónima, porque Mary tenía mucho miedo de que pensaran dos cosas. Una, que la había hecho Shelley, porque la mayoría de la novela está corregida por él y el estilo es de él. De hecho, está bien que fuera firmada después como Mary Shelley, porque en realidad es una novela que hicieron los dos, pero la trama es totalmente de ella. Y su segundo miedo era que, como la publicó la imprenta de su papá, la imprenta de William Godwin, él tenía una editorial, pues consideraban que como era mujer no era una autora con méritos literarios, sino simplemente era porque su papá le había publicado un libro y ella no quería que pensaran así. Ella quería que el libro fuera evaluado de forma imparcial literariamente. Ya en 1818 Mary había perdido 3 hijos de Percy.
Ninguno de ellos había sobrevivido. Al final iba a perder 4 hijos de Percy y solamente uno iba a vivir, que se llamó Percy Florence Shelley. Y pues ella lo iba a atesorar como el amor de su vida, porque es el único hijo de Shelley que sobrevivió. El destino de estos poetas fue bastante trágico. Ninguno de ellos pasó los 40 años de edad. Lord Byron murió en Grecia cuando intentaba ser líder de unos guerrilleros por la independencia de Grecia en contra de Turquía. En Missolonghi murió a los 36 años de fiebres, no sabemos de qué, pero fueron fiebres en un pantano, probablemente malaria. Percy se ahogó en el Golfo de Spezia, en Viareggio, en Italia, y el cadáver de Percy lo quemaron Byron y Mary en la playa, y ella se quedó con su corazón. Y toda su vida tuvo pedazos de su corazón entre las hojas de sus poemas, o el corazón en una caja de plomo, y ella dormía junto con el corazón de Percy. Y ella siempre firmó como Mary Shelley y siempre habla de mi esposo. O sea, dice que Percy fue su esposo y le fue fiel toda su vida, a pesar de la predicación de amor libre que Percy necesitaba. Polidori se suicidó muy joven, tomó 1 litro de ácido prúsico por el desdén de Byron y por su fracaso como médico y artista, y se mató. La única que vivió hasta vieja fue Mary. Ella murió a los 53 años de edad de un tumor cerebral, muy amargada, totalmente conservadora. Es decir, ella se volvió todo aquello contra lo que luchó en su juventud. Y esto es muy importante. Hay 2 versiones de Frankenstein, la de 1818 y la de 1831. La que hay que leer es la de 1818, porque es la Mary anarquista, la Mary pacifista, la Mary romántica. La de 1831 es una Mary amargada y conservadora que corrige muchas cosas y modifica la novela y la hace todavía más pesimista. Bueno, hay que leer las 2 versiones y usted, lector, puede pues sacar sus propias conclusiones, pero desde mi punto de vista la original es la Frankenstein de 1818, que es la que discutiremos a continuación. Bien, ¿de qué trata Frankenstein? Frankenstein trata de la responsabilidad. Es lo que dijo Levinas, la ética del otro. De hecho, aparece un epígrafe de John Milton del Paraíso Perdido, donde Adán se lamenta de haber perdido el paraíso y le recrimina, le reprocha a su creador, a Dios. ¿Acaso te pedí, oh creador, que de la arcilla me moldearas como hombre? ¿Acaso te solicité que de las tinieblas me llevaras a la luz? Bueno, este epígrafe de Adán a Dios es el mismo reproche que le hace Job a Dios en el libro de Job. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Es el mismo reproche que los hijos le hacemos a los padres, y los padres no queremos que los hijos nos hagan. ¿Por qué nací? ¿Por qué me creaste? Es la peor pregunta que le pueden hacer a un padre, porque entonces lo van a lastimar. Porque en la vida real no hay razones. Desde el punto de vista existencial no hay ninguna razón, y eso es muy doloroso. Tenemos que inventarnos razones. Es que quería tener un hijo, es que te amo. Bueno, ustedes inventarán la que más les guste, pero detrás de eso hay una realidad. Lo hicimos porque pudimos. O porque se me chispoteó, vaya ustedes a saber por qué, pero no hay una razón trascendente detrás de la inmanencia, y esto nos afecta muchísimo a los seres humanos porque nos sentimos abandonados, huérfanos en el universo. De hecho, todas las secuelas de Frankenstein, como Jurassic Park, las adaptaciones, Jurassic Park es una novela de Michael Crichton de finales del siglo XX que trata sobre la edición genética, es la misma tesis. Es decir, hay personajes en Jurassic Park, el matemático, que dice: ustedes lograron esto porque pudieron, pero nunca se pusieron a pensar si debían hacerlo. El Dr. Frankenstein jamás se pone a pensar si debe hacer o no a su criatura. Simplemente la hace como un logro científico que puede desarrollar para derrotar a la
Hay un célebre mandamiento del judeocristianismo que es honrarás a tu padre y a tu madre. Pero ¿dónde está el mandamiento que nos dice honrarás a tu hijo y a tu hija? Es decir, está bien honrar a los padres, pero la responsabilidad no es con los padres, es con los hijos. Porque ellos no te pidieron nacer, tú los trajiste al mundo. Entonces tu responsabilidad, la responsabilidad del creador a su propia criatura. Es interesante cómo desde el punto de vista psicoanalítico algunos han querido ver aquí los traumas de Mary al sentirse culpable de que una mujer tan valiosa como su madre haya muerto por su culpa, o los propios niños que ella perdió a lo largo de que fue escribiendo la novela. Perdió otros 2 hijos. ¿De qué trata Frankenstein? El protagonista es Victor Frankenstein, es un muchacho de la aristocracia suiza que vive en un castillo de la familia Frankenstein, pero de niño está obsesionado porque su madre muere. Y él es un niño muy tierno, muy amoroso. Ahí vemos la pluma de Shelley. Recuerden que Shelley era un pacifista que creía que el hombre es bueno por naturaleza, siguiendo las ideas de Godwin y de Rousseau. Entonces Frankenstein no es bueno por naturaleza. En la primera edición sí, pero en la segunda no. O sea, hay que corregir esto, es interesante cómo cambia según la edición que ustedes van a leer. En la primera edición es tierno, es bueno, pero la muerte de su madre lo afecta muchísimo. Y entonces él promete algo romántico, es decir, algo ideal que es imposible de cumplir, porque el idealismo es imposible, que es: voy a derrotar a la muerte. No dejaré que alguien vuelva a sufrir por la muerte de un ser querido. Y entonces se vuelve un niño melancólico, un joven triste. Aparece un personaje que se llama Elizabeth Lavesna, que es la prima en la primera edición de Víctor, y está enamorada de ella. Los románticos exploraron mucho el incesto. De hecho, Mary iba a escribir una obra de un padre que se enamora de su hija, que se llama Matilda, que fue prohibida. De hecho, no la publicaron cuando ella vivió, la publicaron hasta 1950. Es una novela que trata sobre el incesto, porque el amor libre que promovían los románticos era un amor de veras libre, o sea, un amor que iba más allá de las convenciones morales y tenía que ser hasta incestuoso. Entonces, de alguna manera, lo que estaba planteando el amor de Elizabeth y Víctor es que era un amor de hermanos, pero erótico. Y entonces es una defensa del incesto. Bueno, Elizabeth representa el amor para Víctor Frankenstein, pero él no la ama igual que ella a él, porque está obsesionado con la muerte. Hay una parte donde dice: mucho se ha hecho, exclamó el alma de Frankenstein, pero yo quiero hacer más y más. Necesito hacer más. Voy a ser pionero de una nueva manera, explorar los poderes desconocidos y desatar o desvelar los misterios más profundos de la creación al mundo. Esto es el ideal de la ilustración. Mary coloca a Frankenstein de adulto en la década de 1790, que es la última parte de la ilustración francesa e inglesa. La ilustración fue un movimiento ateo. Recuerden a Holbach, principalmente, el hombre máquina, al Marqués de Sade, a la enciclopedia de Diderot, de Voltaire, y sobre todo a la idea de Condorcet, de que la ciencia va a hacer progresar moralmente y no solo científicamente al ser humano. Muchos han querido ver en la literatura romántica una crítica a la ilustración. Por esto del sueño de la razón produce monstruos. Es decir, la idea de Frankenstein es que la razón lo va a llevar a ser un nuevo dios, como querían los estoicos, a derrotar a la muerte. Frankenstein quiere estudiar. Entonces le promete a Elizabeth que regresará y se casarán, pero que lo tiene que esperar años. Y ella dice que sí. Él sale de su castillo y viaja a la Universidad de Ingolstadt. Ahora, no sabemos qué estudia Frankenstein. O sea, muchos dicen que es médico, otros dicen que es químico. No nos los explica. Él estudia historia natural, ¿sí? Filosofía natural. Y entonces, ¿por qué va a Ingolstadt? Bueno, Ingolstadt es famosa en la historia de la ilustración porque en el siglo XVII fue cuna de muchos movimientos como los Iluminados de Baviera y otros sectas que dieron origen a las sectas ilustradas en Ingolstadt. Entonces, por eso va a ir Frankenstein, es decir, va a ser un iluminado, va a entrar a una secta de un conocimiento secreto.
Y de hecho en Ingolstadt tiene dos maestros, uno que le enseña escolástica y entonces es medieval, enseña lógica aristotélica y religión. Y por lo tanto eso es lo que no logra que avance la humanidad. Recuerden que desde Descartes, Francis Bacon hasta la Ilustración despreciaban la escolástica y pugnaron por una nueva filosofía natural que se convierte en las ciencias modernas. Y conoce a otro profesor, que es el profesor Walden, que es un iluminado. Y el profesor Walden representa o simboliza al gran filósofo ilustrado. Los antiguos maestros de la ciencia, dice Mary Shelley, prometían imposibilidades, pero no hacían nada. Está criticando a los escolásticos. En cambio, los maestros modernos prometen muy poco. Sin embargo, logran mucho. Esto es casi idéntico a lo que podemos leer en el libro del siglo XVII de la Nueva Atlántida de Francis Bacon. Walden dice, los modernos científicos, digámosle así, ella no utiliza la palabra científico, los modernos maestros penetran en los misterios de la naturaleza y muestra cómo ésta trabaja en sus lugares más escondidos. Y fíjense qué interesante, dice, ellos pueden ascender a los cielos, han descubierto cómo la sangre circula, la naturaleza del aire que respiramos. Ahí está hablando de Joseph Priestley, principalmente, pero dice, ascienden a los cielos, han adquirido nuevos e ilimitados poderes, pueden controlar los truenos y los relámpagos del cielo, imitar los terremotos e incluso burlarse del mundo invisible dentro de sus propias sombras. Ojo, esto lo escribe en 1816. No existían aviones, pero está anticipando el programa tecnocientífico de la modernidad. Ahora podemos ascender a los cielos, salir de la tierra. Ahora podemos efectivamente imitar terremotos, tenemos bombas atómicas. ¿Cómo que burlarse del mundo invisible dentro de sus propias sombras? Esto es el ideal de la Ilustración, de que no puede haber superstición. Un mundo regido por la ciencia nos quita el miedo. Es una idea de Voltaire. Voltaire decía, un mundo regido por la ciencia para que podamos sentirnos tranquilos en él. Nada de superstición, nada de religión, nada de charlatanería. Al mundo le quitamos su misterio y solo nos queda que todo es racional. Todo lo real es racional y todo lo racional es real. Durante 3 años el Dr. Frankenstein arma a su criatura. ¿A partir de qué? A partir de restos de cadáveres humanos que él saquea de los cementerios. Hay que recordar que Suiza, bueno, sigue siendo, pero estamos hablando de finales del siglo XVIII, pues es un país totalmente calvinista, protestante, donde la experimentación humana era considerada una blasfemia, es en contra del plan de Dios. Los protestantes son cristianos muy cerrados y los calvinistas tremendamente cerrados, que hablan de un determinismo interesante. Entonces lo que estaba haciendo el Dr. Frankenstein era una blasfemia. Por eso lo tenía que hacer de manera ilegal, saquear restos humanos. Y algo que luego en las películas se les olvida, porque ponen a la criatura totalmente humana, es que Frankenstein también va al rastro, va a los mataderos y toma partes animales. O sea que la criatura es una criatura híbrido humana-animal. Pero Frankenstein la ve hermosa. Él hace a un titán, a una especie de hombre perfecto, según Frankenstein, que mide cerca de 3 metros. Y dice que es bellísimo, que él escogió las partes más hermosas. Es una especie de muerto viviente, ¿no? Bueno, por fin la gran noche, la noche fatídica, en la buhardilla, no en un sótano, en la buhardilla, porque es una metáfora de que Dios está haciendo al hombre. Frankenstein en los cielos logra darle vida a la criatura. Y aquí uno nota quién ha leído la novela o no. No lo hace con descargas eléctricas. Eso es un invento de Hollywood, es un invento del cine. Mary no dice el método por el cual Frankenstein le da vida a su criatura. Y qué bueno que no lo dice. Ahí está la genialidad de la novela. Porque si lo dijera, entonces esto ya hubiera pasado de moda hace mucho. Y sin embargo, Frankenstein, aunque tiene 200 años, es pertinente para nuestra época. Frankenstein no nos dice cómo le da.
vida a la criatura. Lo que pasa es que lo hace en una noche de tormenta eléctrica, eso sí, porque en el romanticismo el paisaje es un estado del alma de los personajes. Por lo tanto, la tormenta afuera es la tormenta que está ocurriendo en el espíritu de Frankenstein. Bueno, cuando la criatura abre los ojos y se levanta, Frankenstein se horroriza. Y esto es un símbolo bien interesante, ya no hay vuelta atrás. Lo que el científico pensaba que era maravilloso se ha convertido en algo horroroso. Piensen ustedes en Albert Einstein. Cuando Albert Einstein le manda la carta al presidente Roosevelt instándole a que se puede hacer una bomba atómica y que deben hacerla porque la Alemania nazi seguramente ya está trabajando en ello, pues Albert Einstein fue el impulsor de la bomba atómica. Sin embargo, después de Hiroshima y Nagasaki, Einstein se horrorizó y se volvió junto con Bernard Russell en uno de los acérrimos enemigos de las bombas atómicas, que parece una contradicción, pero es lo mismo que le pasa al Dr. Frankenstein. Antes de lograrlo te parece que es algo padrísimo, bellísimo, progresista, pero después cuando ya lo has logrado ves que es algo que se te salió de las manos, pero ya no hay vuelta atrás, porque no existe una vuelta al pasado, porque hay entropía. Entonces no se puede regresar el tiempo. La cita es la siguiente: pero en aquel entonces un impulso irrefrenable y casi frenético me obligaba a continuar adelante. Era como si hubiera perdido el alma o la sensibilidad para todo excepto para lo que perseguía. Esto puede verse como una crítica al positivismo, la pasión del científico por lograrlo. Recuerden a Oppenheimer cuando lo criticaron y le dijeron: bueno, usted ya hizo una bomba atómica de plutonio y de uranio y ahora quiere hacer una bomba H, una bomba de hidrógeno. ¿Por qué? Y Oppenheimer respondió: porque técnicamente es hermoso. O sea, es la belleza, el impulso irrefrenable del científico por lograr el conocimiento o algo nuevo. Pero una vez que se levanta la criatura, se horroriza, pero ya es tarde. El arrepentimiento llega después. Aquí no vamos a contar toda la trama de la novela, ustedes léanla, solo me importa destacar ciertos aspectos filosóficos relacionados con la ética científica. A mitad de la novela, la criatura, que es un ser inteligente y muy sensible que representa el buen salvaje rusoniano que se pervierte, se enfrenta por fin con el Dr. Frankenstein. En lo alto del Jungfrau, una de las montañas más altas de los Alpes suizos, se encuentran porque el arquetipo es evidente. Uno va a buscar a Dios a la montaña. Mahoma recibe del arcángel Gabriel pues la revelación coránica en la montaña. Moisés recibe de Yahvé la revelación de Dios en el monte Sinaí. El propio Gautama se hace Buda en los Himalayas, sube. Entonces, la revelación divina siempre sucede en lo alto de las montañas. Por eso la criatura sube a la montaña y se enfrenta como Frankenstein. Ante Frankenstein. Frankenstein representa a Dios, la criatura representa al hombre. Y bueno, aquí tenemos una especie de paráfrasis del libro de Job, otra vez condenar al arquitecto de manera ética. La criatura maldice a Frankenstein. Dice: odioso el día cuando recibí la propia vida, exclamó en agonía. Te maldigo, creador. ¿Cómo pudiste haber hecho un monstruo tan espantoso? Por lo menos Dios en su piedad hizo al hombre bello, a imagen y semejanza. Incluso Satán en el infierno tenía sus compañeros. Aquí hay una reminiscencia al paraíso perdido de John Milton, donde Satanás tiene a sus compañeros arcángeles y ángeles que se vuelven demonios. Sin embargo, la criatura dice: yo estoy solo en el mundo y todos me aborrecen. Recuerden ustedes que Heidegger decía que el hombre es una criatura arrojada, es un ser para la muerte que es arrojada al mundo. La filosofía existencialista de Kierkegaard, de Sartre, de Camus, nos dicen lo mismo. El hombre es una criatura arrojada a un mundo que no entiende, que no puede comprender, y nos sentimos abandonados, solos en un mar caótico que no sabemos si es cosmos. Entonces, esta es la angustia existencial de la criatura enfrente del creador. Bueno, esto no es nuevo. No, ¿para qué está Dios? ¿Para qué están los maestros? ¿Para qué están los políticos? Para insultarlos, para echarles la culpa.
Pero aquí hay una vuelta de tuerca. También el doctor aborrece a su criatura. Es decir, Frankenstein le dice: maldigo al monstruo miserable que he creado. O sea, el Dios o Dios desprecia al hombre. Imaginen que Dios se arrepiente de haber creado al humano. Bueno, ustedes dicen, esto no es nuevo, aparece en el Génesis. De hecho, Dios se arrepiente de haber creado al hombre y manda un diluvio universal para que destruya toda la humanidad, ¿no? También aparece en las tablas sumerias, ¿no? Los dioses mandan un diluvio universal y solamente sobrevive uno. Entonces, bueno, muchas mitologías del sur de África, como Lausanne, piensan que Dios ya se murió de tristeza al ver las atrocidades que ha hecho el hombre. Entonces aquí hay una doble condena. La criatura condena a su creador, pero el creador también condena a su criatura. Entonces se odian, los dos se odian. Hay una pugna entre Dios y el hombre tremenda. Muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista también psicoanalítico, que no vamos a entrar ahí. Lo remito a nuestro amigo Alejandro Segura para que él nos diga los avatares psicoanalíticos de Mary Shelley. Ok. Percy Shelley defendía de que el hombre podría ser bueno regresando a la naturaleza, que es una idea que defendía Godwin y Rousseau. Y la criatura dice esto en algún momento, dice: yo me iré al Amazonas y ahí ya no mataré seres humanos, comeré mangos, así lo dice, comeré mangos y seré vegetariano y me volveré bueno, pero necesito una compañera. Otra vez una referencia bíblica. En el Génesis Adán dicen sobre Adán: y se sintió solo y le pidió a Dios una compañera. Entonces la criatura le dice a Frankenstein: yo necesito amar, requiero que me amen. Una necesidad humana tremenda, ¿no? Que provoca pues nuestra muerte. Y entonces Frankenstein dice: claro que no, ¿qué tal si se reproducen? Si soy el padre de una nueva generación de monstruosidades. Y la criatura dice: o me haces una compañera o te destruiré a ti y mataré la felicidad del amor que tú tienes. Y efectivamente Frankenstein, ahora sí en un castillo de Escocia, junta restos de cadáveres de mujeres y los une para hacerle una novia, una amante a su criatura. Pero ya no lo hace con ilusión. Ya no tiene el fuego de Prometeo dentro. Frankenstein es el nuevo Prometeo. Y entonces está trabajando desilusionado y horrorizado. Y entonces la criatura le dice: te prometo que cuando me hagas a esa compañera nos iremos al Amazonas y no molestaremos más a la humanidad. Pero Frankenstein, de repente, a punto de darle vida a la mujer, dice: ¿y qué tal si no se ama? O sea, ¿qué tal si ella no lo ama? Va a ser peor. ¿Y qué tal si ella se enamora de otro humano? O sea, ¿cómo saber? Y entonces decide no repetir su error y toma un hacha y destroza a la criatura hembra antes de darle vida. Y esto rompe el poco corazón bondadoso que le quedaba a la criatura. Y aquí hay otra tesis interesante que dice Mary Shelley. La criatura le dice a Frankenstein: si yo no soy capaz de amar, entonces mi odio se desatará. Esto es interesante porque hay personas o filósofos que piensan que el hombre es bueno por naturaleza, como Rousseau. Hay otros que piensan que el hombre es malo por naturaleza, como Hobbes, como Maquiavelo, como Kant. Pero hay filósofos que piensan: no, es que no somos buenos ni malos, o sea, no hay una axiología universal. Lo que pasa es que nos comportamos dependiendo la crisis que vivamos. Y es lo que dice ahí Mary Shelley. O sea, la criatura no es buena ni mala. Dice: si yo no obtengo amor, desataré mi odio. Y eso es algo totalmente humano. Y eso es mucho más inteligente que pensar que tenemos una esencia moral, la cual no la tenemos. En fin, como Frankenstein destruyó a la criatura hembra, pues la criatura se enoja y le dice: así como tú mataste mi posibilidad de amor, yo estaré contigo en tu noche de bodas. Y eso es lo que pasa. Cuando Elizabeth por fin se casa con Frankenstein, en Venecia están viviendo su noche de bodas. ¿Por qué Venecia? Porque es el lugar favorito de Lord Byron, ¿no? Y la criatura mata a Elizabeth en Venecia. Entonces es ojo por ojo, diente por diente. Y la novela no es de terror
digamos así, sino que se vuelve una novela de aventuras desencantada, donde la criatura y Frankenstein se van a perseguir mutuamente para ver quién se mata primero. O sea, cada vez es más pesimista la novela, sobre todo la de 1831. Elizabeth Lavesna tiene un párrafo que dice: antes consideraba las historias sobre el vicio y la injusticia que leía en los libros o escuchaba a otros como cuentos de viejas o de demonios imaginarios, al menos me parecía muy lejano y más relacionado con la razón que con la imaginación. Pero ahora la calamidad ha llegado a nuestra casa y todos los hombres me parecen monstruos sedientos de sangre de los demás. Esta idea es la misma que tiene Wells cuando acaba La isla del Dr. Moreau. Si recuerdan ustedes, el protagonista de La isla del Dr. Moreau, cuando regresa a la civilización de Inglaterra, ve que las personas son como animales vestidos. Es decir, a Elizabeth le parece que todos los hombres están sedientos de sangre, son monstruos. Este desencanto del progreso que comparte Mary Shelley y Wells fue biólogo, pero Wells sí vivió la Primera Guerra Mundial, por eso comparte ese desencanto tan tremendo, nos lleva a la crítica de la Ilustración, a la crítica de que la tecnociencia nos mejora no solamente como seres humanos, sino moralmente. Probablemente la tecnología sí mejore nuestra libertad y nuestras condiciones de vida, por supuesto que sí, pero eso no quiere decir que nos mejore como seres humanos. Eso es lo que está diciendo Mary y también H.G. Wells. Hay que acotar que la palabra monstruo no necesariamente tiene una connotación negativa. Monstruo viene de mostrar, es decir, lo que se muestra, pero es un prodigio que se muestra. Puede ser un prodigio tanto para cosas positivas como para cosas negativas. Por eso nosotros decimos que Mozart fue un monstruo de la música en sentido positivo, o que Lope de Vega era el monstruo de la naturaleza, porque estamos alabando algo gigantesco. Pero también se utiliza en un sentido profético como un omen negativo, como una profecía apocalíptica, o sea, que revela un final escatológico. Y en este caso, el monstruo, la criatura, se pervierte. O sea, puede ser positiva, pero se vuelve negativa. Cuando Frankenstein está muriendo en los brazos del capitán, porque toda esta obra nos las cuenta un capitán que quiere conquistar el Polo Norte. Recuerden que en 1818, pues los seres humanos no habían llegado al Polo Norte. Se consideraba una de las últimas fronteras, por lo menos terrestres, que la ciencia iba a conquistar. Pues él renuncia, el capitán, a encontrar el Polo Norte por consejo de Frankenstein. Y aquí viene pues lo anti-ilustrado. Frankenstein, muriendo, le dice al capitán Walton: aprende de mí, si no por mis consejos, al menos por mi ejemplo, cuán peligrosa es la adquisición de conocimiento, y cuánto más feliz es el hombre que acepta su posición en el mundo que aquel que aspira a ser más de lo que su naturaleza le permitirá jamás. Y con esas palabras el doctor Frankenstein se despide. Qué interesante, el científico que se arrepiente del progreso, que piensa que no hay progreso y que hay que aceptar nuestro determinismo natural. Evidentemente ningún científico, o la mayoría, no va a tomar en cuenta este consejo, porque entonces implicaría el fin de la tecnociencia o la restricción de la tecnociencia, y es algo que los científicos no se pueden permitir. Y aquí es donde empieza la gran discusión ética, el problema del dolor, el problema de si nuestros conocimientos valen la pena, si detrás de ellos hay un reguero de dolor que infligimos sobre los demás.